Buenos días con todos, bienvenidos al curso de gestión de proyectos con MS Project 2013. En esta sesión número 2 vamos a tratar temas relacionados a la gestión de proyectos desde el enfoque del MS Project. El objetivo principal es conocer las principales funcionalidades de la herramienta, en este caso el MS Project 2013. El contenido es el siguiente: vamos a ver el reconocimiento del entorno, vamos a ver la creación de un nuevo proyecto, información del proyecto, propiedades del proyecto, vamos a ver temas como el calendario y también importar la WS a MS Project 2013. Vamos por la primera parte, reconociendo el entorno de MS Project 2013. Explorar el nuevo entorno de MS Project usando la cinta de herramientas, el diagrama de Gantt y la escala de tiempo. Bien, el nuevo entorno de MS Project es muy similar a la versión 2010. En la parte superior vamos a tener la cinta. En la parte inferior vamos a tener el área de texto o diagrama de Gantt, que es donde nosotros ingresamos las tareas. Y en la mano derecha vamos a tener la barra de diagrama de Gantt. En la parte inferior unos atajos. Y en la parte media vamos a tener la escala o la vista de escala de tiempo. Cuando vayamos a ver información del proyecto, lo vamos a dirigir a la opción Archivo. Y en la opción Información vamos a encontrar un par de opciones. Una que tiene que ver con las cuentas de Project Web App. Esto tiene que ver con instalaciones de Project Server para el logueo a través de cuentas. También vamos a tener una opción de plantilla global que nos va a permitir intercambiar información entre proyectos. En la cinta de herramientas los comandos se han colocado o agrupado de manera lógica. Por ejemplo, habrán opciones respecto a las tareas y que estarán agrupados, ¿no? Por ejemplo, en tareas tenemos el portapapel, las fuentes, programación, tareas mismas, insertar y algunas propiedades. Existen algunos conceptos básicos en Project como el tablas y vistas. Para poder ir a ver las vistas, podremos ir a tareas dentro del diagrama de Gantt. En la parte inferior vamos a encontrar las vistas, ¿no? Con algunas opciones adicionales. Nos aparecerá un cuadro y podemos ubicar fácilmente el tipo de vistas que necesitemos. Y las vistas se han agrupado, por ejemplo, vistas para tareas, para recursos y vistas en dos paneles. El otro concepto son tablas. Las tablas sirven para nosotros introducir datos. Por defecto el Project nos muestra al abrir la aplicación la tabla entrada, pero también existen tablas como costos, donde nosotros podemos introducir los costos fijos quizás por tareas. También hay una tabla programación, una tabla resumen, la tabla de seguimiento y la tabla trabajo, donde introducimos horas hombre, horas máquina, por actividades o por recursos. Project también nos facilita el trabajo al momento de hacer las personalizaciones a través de las tablas. Entonces también es de gran utilidad el elegir algunas tablas y seleccionar algunos datos que nosotros querramos utilizar, y a esa tabla personalizada le podemos dar un nombre y utilizar más adelante. También existen los informes, que pueden ser informes generales, informes de actividades actuales, informes de costos, informes sobre las asignaciones, sobre las cargas de trabajo, y al igual que las tablas también podemos personalizar algunos informes.
habíamos dicho que hay una agrupación lógica, entonces en crear informes se han distribuido los informes y en la mano derecha los informes visuales, que son los que sirven para ver el tema de valor ganado, curvas S, etc. Esto es un ejemplo, ¿no? En la parte inferior, cuando vemos informes, este es un ejemplo de recursos sobreasignados. Los informes también los podemos personalizar a nuestra medida, a nuestro criterio. Y eso es la primera parte. Vamos a explorar esta primera parte, pero ya viendo la herramienta. Ok, entonces vamos al project. Para ir al project, nos vamos a inicio, todos los programas, Office 2013 y elegimos Project 2013. Este es el entorno. Nosotros por defecto tenemos seleccionado acá la opción de proyecto nuevo. Le vamos a dar doble clic y habíamos mencionado que la parte de arriba es la cinta, ¿no? Donde se habían agrupado de manera lógica todas las opciones. Por ejemplo, para la tarea teníamos opciones propias de tarea para ver los diagramas, para ver las fuentes de esas tareas, para ver la programación. Acá podemos ver el porcentaje de avance o de cumplimiento de esas tareas. También tenemos las opciones de sangría, el dividir tareas, el encadenar o colocar precedencias o romper las precedencias de las tareas. A esto se le llama vínculos. También tenemos la opción de actualizar según una programación. Cuando veamos reportes de estado o actualizaciones, esto es usado, ¿no? También tenemos un menú propio para las tareas, ¿no? Como el inspeccionar, el modo. Podemos insertar tareas, ¿no? Tareas propiamente dichas, tareas periódicas, alguna fila en blanco o algunas funcionalidades como importar tareas desde Outlook. Acá podemos ver la información de las tareas y algunos detalles. Esta opción de desplazarse a la tarea nos facilita al momento de nosotros poder desplazarnos entre tarea y las fechas. Basta con darle un clic para que nos lleve a la tarea en el calendario, en la fecha dada. En recursos tenemos algo similar, ¿no? Podemos ver las asignaciones, el insertar recursos, las propiedades de los recursos, los modos de la distribución. Esto tiene que ver con la nivelación de los recursos, redistribuir todo, las opciones de redistribución, ¿no? Que podrían ser manual o automática, también lo vamos a ver más adelante, borrar las redistribuciones o ir a la sobreasignación siguiente en el caso de que hayan sobreasignaciones. Ok. Cuando veamos crear informes, también vamos a ver acá todas las opciones de informes y los informes visuales. En proyecto tenemos información del proyecto, campos personalizados, vínculos entre otros proyectos. Acá en cambiar el tiempo del proyecto nos va a facilitar el trabajo de crear calendarios. Acá va a estar la información sobre el EDT para definir códigos. Ok. Acá podemos hacer cálculos, establecer líneas bases o mover el proyecto entre fecha y fecha. Esta es la opción de colocar la fecha de estado y algunas revisiones de ortografía. En vista que tenemos, bueno, vistas propias para las tareas, vistas para los recursos, tenemos opciones de datos. Acá nos permite hacer filtros, ordenar, seleccionar los esquemas, seleccionar más tablas, las tablas más comunes. Si no estuviesen, nos podemos ir en la opción más tablas y podemos ubicar la que nos interese. También tenemos un zoom para acercar o alejar el proyecto en función de una escala, ¿no? Pueden ser días, semanas, meses. La vista en dos paneles. Cuando damos en detalles nos aparece un panel hacia abajo que nos permite ver mayor información respecto a una tarea. Y la opción clásica de las aplicaciones de Microsoft son las opciones de ventanas, ¿no? Y adicionalmente macros. En la pestaña desarrollador
tenemos opciones ya muy avanzadas, ¿no? Tenemos opciones para programar código fuente en función de Visual Basic, en macros, grabar las macros, configurar de seguridad de las macros. En administrar tenemos un organizador, ¿no? Un organizador, esto nos sirve para intercambiar calendarios, por ejemplo, entre archivos, también es usado para ello, y algunos complementos. La opción WS Chart Pro es la que habíamos creado en la sesión anterior, o parte de la sesión anterior, ¿no? Que nos facilita la interacción de MS Project con WS Chart Pro, que es una herramienta que nos sirve para diseñar EDTs de manera gráfica. Y finalmente la última opción es de formato de las tareas. Ustedes van a tener acá un conjunto de tareas al cual ustedes pueden dar formato, por ejemplo, formatos para las tareas críticas, ¿no? De repente quiero verlos con rojo, ¿no? Yo podría darle formato el que yo quisiera, por ejemplo, con negrita y tamaño 14, solamente a las tareas críticas. Las columnas también, ¿no? Podemos ordenar las columnas, insertarlas, darle formato a las columnas o tareas, ¿no? Ver tareas críticas, las demoras, tareas retrasadas, también son opciones que nos sirven para ir dándole formato, ¿no? En estilo de diagrama de Gantt, igual, también podemos cambiar los colores, utilizar el que más nos convenga. Y finalmente mostrar u ocultar, ¿no? Mostrar u ocultar los números de esquema, las tareas resumen del proyecto u otras opciones. Acá esta última opción es para insertar figuras. Ok, entonces esta primera parte se refiere a recorrer cada una de las opciones o conocer el entorno de MS Project. En la parte inferior tenemos también algunas opciones como por ejemplo ver el diagrama de Gantt. Podríamos hacer la opción verde, uso de recursos, el organizador de equipo y la hoja de recursos, ¿no? La última opción es nueva, es un tema de informes. Como todavía no tenemos datos, no nos muestra nada. Ya en el siguiente capítulo, en el siguiente tema, vamos a ir introduciendo datos y conociendo mayor a detalle el entorno de MS Project 2013. Ok, muchas gracias, nos vemos en el siguiente tema.